Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a mi canal Energize Aurora. Hoy les traigo una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti esta semana, tus próximos 7 días a partir del momento en el que veas este video. Hoy, como pueden ver, tenemos una preciosísima y nueva escenografía con unas luces bellísimas y unos decks de cartas oráculos nuevos que voy a estrenar en este video con ustedes. Como pueden ver, tienen el día de hoy 3 opciones a escoger. Estas 3 opciones están representadas por cristales. El primer cristal es la crisofrase para el grupo número 1. El segundo cristal es la punta de cuarzo para el grupo número 2. Y la tercera opción es el bellísimo cristal de la amatista con un precioso color púrpura para el grupo número 3, opción número 3. Muy bien. Quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas, a ese cristal, a esa opción que va a contener ese mensaje que ustedes necesitan escuchar del universo para su semana. Pueden abrir sus ojos. Si lo necesitan, las estampitas de tiempo se encuentran en la descripción y en los comentarios. ¿Ya elegiste? Muy bien, empecemos entonces con aquellos que eligieron el grupo número 1. Hola grupo número 1, bienvenido para todos aquellos que escogieron la bellísima piedra de la crisofrasa. Esta es tu lectura de la semana. Recuerda que el mensaje es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, universo, lo que tienes para el grupo número 1. ¿Qué mensaje tienes para esta semana para el grupo número 1? El día de hoy vamos a estar haciendo el barajado de cartas en vivo en el video de todos los oráculos y el tarot que vamos a estar viendo. Vamos a enfocar aquí. Muy bien. Y 3. A ver qué tenemos aquí. Tenemos para tu semana, el universo quiere que estés escribiendo una lista de gratitud, que practiques la gratitud. ¿Hay algo de lo que te sientes agradecido? Pues el universo quiere que lo escribas. Dedica un poquito de tus días, 5 o 10 minutos, ya sea cuando te levantas o antes de acostarte o durante el día, a escribir una lista de gratitud. La gratitud es una de las emociones y de las prácticas más bonitas que puede tener el ser humano y te abre las puertas hacia la abundancia. Así que para tu semana, el universo desea que practiques la gratitud. Tienes también el número 55, un número de manifestación muy poderoso. Así que ya sabes, grupo número 1, durante tu semana, practica la gratitud. Toma momentos para practicar la gratitud. Tienes también trabajo de energía. Wow, tienes el número 22, número 55, doble 5 y doble 2. El universo desea que alinees tus chakras, que trabajes con tu energía, que practiques energizarte, que practiques alinear tus chakras. Te voy a dejar en la descripción y piñado con las estampitas de tiempo en los comentarios un video que te va a ayudar para esta práctica y trabajo energético que vas a estar realizando durante esta semana, grupo número 1. Este video es un video de audio que te va a ayudar a alinear tus chakras. Es una meditación que te va a ayudar a abrir, a energizar y a equilibrar tus puntos energéticos. Muy bien, grupo número 1, el universo desea que medites durante esta semana. Muy curioso, toda tu semana
es con un trabajo meditativo muy importante. Tienes que balancearte, tienes que reconectar con el universo, tienes que equilibrarte. Y lo que te está comunicando el universo el día de hoy es que quiere que te acerques más a él por medio de gratitud, por medio de la escritura, por medio del trabajo energético y por medio de la meditación. Esta es una práctica muy importante que todos deberían de hacer constantemente en sus vidas, pero tal vez por el ajetreo del trabajo, la familia, la vida es muy rápida. Hoy en día la vida moderna es muy precipitada. Tal vez no podemos sacar tiempo para practicar gratitud, para meditar. En este caso, el universo te está pidiendo que esta semana saques un tiempecito para dedicártelo a ti, para dedicártelo a ese trabajo energético, para dedicarte a reconectar con la fuente divina. Pues puertas muy importantes se pueden abrir para ti durante esta semana por ese trabajo energético. Eso también te ayuda a despertar tu intuición. Grupo número 1, vamos a seguir viendo qué tiene el universo para ti el día de hoy con tus oráculos. Han caído 2 cartas. Vamos a ver. Uy, perdón con la cámara. La estoy moviendo. Y ay, no lo puedo creer. Tenemos escritura. Escribe cómo te sientes. Grupo número 1. Tienes 2 veces. Practica tu escritura. Esto del trabajo de la escritura es muy importante. Todo lo que plasmamos en letras, todo lo que plasmamos en papel nos ayuda no tanto a la abundancia, claro, nos ayuda a disipar nuestra mente, pero también nos ayuda con lo que es la ley de la atracción, atraer prosperidad, manifestar en nuestra vida. Y el universo te está diciendo, parece que hay algo que deseas con mucha emoción que quieres atraer a ti. El universo te está dando la herramienta de la escritura para que puedas manifestar, organizar tus pensamientos y atraer a ti, hacer realidad aquello que deseas. Vas a practicar al inicio de tu día. Te sugiero cuando te despiertes o antes de acostar lo que es la gratitud. Vas a dar gracias por las cosas que ya tienes en tu vida y luego vas a escribir cómo te sientes. Vas a tomar otro momento de tu día para escribir cómo te sientes. Eso va a hacer que tus pensamientos, tus energías poco a poco se vayan organizando. Parece que viene algo muy bonito para ti. El universo quiere que te prepares energéticamente para eso. Tienes también aquí la carta de mantén tus pensamientos positivos. Grupo número 1, mejor no pudo haber sido la sincronicidad. Algo viene para ti. Y el universo desea que tú estés preparado para ello. Mantén tus pensamientos positivos. Trata de escribir cómo te sientes. Si te sientes mal, necesitas liberar toda esa energía, todo ese estrés que llevas dentro acumulado por cualquier situación que tengas sobre los hombros, cualquier situación que te esté agobiando. Esta semana es para dedicarte a ti, para dedicarlo a trabajo energético, para dedicar a tu limpieza mental, a tu limpieza psíquica. Pensamientos positivos, vas a escribir cómo te sientes para liberar toda esa energía que puedas tener acumulada. Grupo número 1, vamos a seguir con tus oráculos para esta semana. Vamos a ver qué más tiene el universo para ti. Grupo número 1 en esta semana de trabajo interior que tienes y de manifestación, porque viene algo para ti. Me ha caído una carta, vamos a tomarla y vamos a seguir sacando 2 y una tercera. Aquí la tenemos 3. Muy bien, grupo número 1, tienes estas 3 preciosísimas cartas. Empecemos con el cristal de la fluorita arcoíris. Habla de enfoque, productividad y creatividad. Bellísimo, porque tienes esa práctica de la escritura y la práctica de la escritura va enlazada directamente con lo que es la creatividad. Parece que no has estado teniendo la mente en calma. Has tenido algo estos días, estos meses que te ha estado ofuscando y el universo te está ayudando
a que tú puedas organizarte mentalmente. Te envía el cristal de la fluorita. Puedes trabajar con este cristal durante tu semana. Si no lo tienes en físico, puedes buscar una foto del cristal en internet, puedes tenerla en tu celular, puedes imprimirla y trabajar con la imagen, trabajar con la visualización. Recuerda que todo es energía, por lo tanto no importa que no tengas la piedra en físico, la parte energética, si la visualizas, pues llegará a ti. Tienes enfoque y tienes productividad. La productividad esta semana la vas a estar desarrollando por medio de la escritura. Muy bien, vamos a seguir. Grupo número 1, tienes aquí, mira las cosas desde una perspectiva más amplia. Confía en el universo para que éste te muestre una perspectiva mayor, la imagen mayor de cómo son las cosas. Si te encuentras en una situación que te ha estado ofuscando, puede ser familiar, puede ser personal, si no has tenido tus pensamientos organizados, algo te está agobiando, algo te está estresando, el universo por medio de estas cartas te está diciendo no solo que limpies tu mente para que puedas enfocarte mejor, sino que cuando tú practiques lo que es la gratitud y la escritura y te desahogues contigo mismo y plasmes en un papel cómo te sientes, esto te va a permitir a ver las cosas desde otro punto de vista, desde una perspectiva mayor, y eso va a permitir que tú puedas resolver de una forma más sabia aquello que te está agobiando en este momento, aquellas situaciones que se presentan en tu vida. Grupo número 1, vamos a seguir. Tenemos por aquí a la mujer araña, pero no es la mujer araña de las películas, es la mujer araña del universo, la tejedora del universo, la tejedora del destino, la que dicta cómo están conectadas las cosas, la que va tejiendo nuestro destino, los hechos de nuestras vidas. La mujer araña nos dice: aquella que crea desde una fuente central. Precioso, porque esto va de la mano con tu carta de que tienes que hacer trabajo energético. Estoy sintiendo que tú estás en un proceso donde hay algo que deseas, pero no sabes cómo conseguirlo. El universo te está dando las herramientas para que aquello que tú vas a conseguir, porque lo vas a conseguir, sea por medio de tu propio trabajo interior. Eres una persona que tiene la capacidad de crear y de manifestar lo que desee en su vida, y el universo poco a poco te va a enseñar a cómo lograrlo, a poner en práctica todo ese poder que tienes dentro de ti, a tejer los hechos y tu realidad para que puedas manifestar todo aquello que deseas. Grupo número 1, vamos a ver ahora tu tarot. A ver qué tiene el universo para ti el día de hoy. Todos aquellos que eligieron la opción número 1. ¿Qué nos dicen las cartas para ustedes esta semana? Aparte de ese preciosísimo trabajo energético que van a estar haciendo, alineándose, equilibrando sus pensamientos, equilibrando sus emociones. Muy bien, tenemos el Rey de Oros. Increíble, esta carta te está definiendo a ti. Dice que tú tienes todo lo que necesitas para lograr aquello que te propongas con este Rey de Oros. Esa energía, vamos a ponerla acá, esa energía de rey, de saber cómo hacer las cosas, la tienes. Tienes aquí el paje de bastos. Esta carta me dice que aunque tienes la capacidad de lograr el enfoque, de hacer todo lo que te propongas, estás un poco tímido. Posiblemente estés dudando de tus propias capacidades. Por eso el universo está poniendo en tus manos estas herramientas de la escritura, de la manifestación, de practica la gratitud, de alinea y equilibra tus centros energéticos, tus chakras, para que esa confianza en ti misma y en ti mismo, si eres hombre o mujer que estás viendo este video,
pues se reafirme en ti y pases de ser un paje, pues a ser un completo rey o reina. Tenemos también por aquí el caballero de espadas. Tienes 3 cartas de corte. Esta carta me dice que estás un poco, vamos a decir, no es la palabra desesperado, es un poco ansioso porque las cosas ocurran rápido en tu vida, porque lo que tú deseas manifestar pues se dé rápido, ocurra rápido. Tienes la capacidad de hacerlo, tienes el enfoque. Lo que te falta es la confianza en ti mismo, organizar tus pensamientos para que aquello que tú deseas pues esté un poquito más centrado, más organizado ese enfoque dentro de ti y lo puedas manifestar de una forma más provechosa. Grupo número 1, vamos a seguir con tus últimos oráculos para el día de hoy. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el universo para ti, para tu semana, una semana de manifestación. Una semana donde vas a estar trabajando en tu poder interno, donde vas a crecer mucho si te dedicas a practicar lo que es la gratitud, cómo te sientes. Vas a ver que para la semana entrante pues vas a ser una persona completamente nueva. Vamos a ver, 2. Vamos a tomarte a ti y te tomaremos a ti. Muy bien, tenemos aquí. Ya lo estás haciendo, increíble. Deja de pensar de más y mantén tu rostro hacia tu norte. Con tu lectura esta carta no pudo haber sido más asertiva. El universo te está diciendo que aquello que tú deseas ya está en camino. Deja de dudar de ti, deja de estar sobrepensando, deja de cargar tanto tus pensamientos con pensamientos, deja de cargar tu mente con pensamientos. Para eso vas a estar practicando esto de la escritura. Y vas a estar practicando lo de los pensamientos positivos. También va de la mano con la meditación. Realmente toda tu lectura está yendo de la mano para que tú puedas limpiar tus pensamientos y enfocarte en manifestar aquello que deseas lograr. Grupo número 1 y tu último oráculo del día de hoy tenemos: no oscurezcas tu luz para encajar. No oscurezcas, no hagas pequeña tu luz para encajar. Parece que has estado minimizando quién eres. Eso va mucho con el paje de bastos. Tú tienes todo lo que necesitas para lograr aquello que te propongas, pero te falta la confianza en ti. Estás dudando de tu propio poder, estás dudando de tu propia capacidad. Y para eso es esta lectura de hoy, donde el universo te está ayudando y te está dando las herramientas para que tú puedas limpiar tu mente y poner todo tu enfoque y tu intención en la manifestación de aquello que tú deseas tener y atraer en tu vida, ya sea trabajo, ya sea una mejor relación, ya sea el retorno de una persona, ya sea una mejor unión familiar. Grupo número 1. Muy bien, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que la lectura te haya gustado. Una semana bellísima tienes delante de ti y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y muchísima paz. Sé feliz. Hola grupo número 2, bienvenido para todos aquellos que eligieron la bellísima punta de cuarzo. Esta es tu lectura de la semana. Recuerda que el mensaje es general, puede o no resonar contigo. El día de hoy vamos a estar eligiendo y escogiendo las cartas en vivo para ustedes. Grupo número 2, vamos a ver lo que tiene el universo que decirte esta semana. ¿Qué pasará en tu semana? ¿Qué pasará en tus próximos 7 días? Grupo número 1. Vamos a elegir 3 bellas cartas de este deck con el que estamos trabajando el día de hoy, que es nuevo. Casi todos los decks del día de hoy son nuevos. Muy bien, vamos a ver qué tenemos. Grupo número 2. Para tu semana, el universo desea que pierdas un poquito de tiempo, que te enfoques en ti, que te lo dediques a ti, que hagas nada, que veas una película. Eso es lo que quiere el universo que hagas esta semana, que te enfoques
en pausar un poco el trabajo, en pausar un poco el ajetreo que has estado experimentando estos últimos días, semanas, meses. Quiere que veas una película porque por medio de esa película vas a estar recibiendo un mensaje importante que el universo quiere transmitir, y qué mejor forma que por medio de textos, de palabras, de imágenes de una película. Así que ya sabes, esta semana tómate un par de horas del día que deseas, elige una película aleatoriamente y presta mucha atención en el mensaje, en el texto, en las letras, en la secuencia de la película, porque esta semana el universo va a estar transmitiéndote algo muy importante, aunque parezca algo, por así decirlo, pues perder el tiempo. Realmente todo tiene su razón de ser. A mí me gusta decir que hasta la más pequeña hoja del árbol que cae era porque así tenía que ser. Y lo que para muchos puede ser verte perder el tiempo mientras estás viendo una película, pues para ti va a ser la transmisión de un mensaje muy importante que tiene el universo para ti. Grupo número 2, vamos a seguir. El universo desea que esta semana te enraíces con la tierra. Camina descalzo, practica meditaciones, trabaja con tu chakra de raíz, come alimentos crudos para que puedas hacer lo que en inglés se le dice grounding, en español viene siendo enraizarse. Has estado con muchas cosas en la cabeza, pensamientos muy aéreos. Es la palabra, aéreos. Has estado con tu cabeza en las nubes y el universo desea que te enraíces, que bajes los pies a la tierra, que hagas uso de tu chakra de raíz. Voy a estar dejando un link con un video que te va a ayudar a trabajar ese chakra de raíz para que puedas enraizarte a la madre tierra, a la tierra y al universo. Vamos a seguir. Grupo número 2. Tenemos limpia tu espacio. Efectivamente, tienes el número 9 aquí, tienes el número 54 que suma 9 y tienes el número 25 que suma 7. Tienes 7 y 9, dos números muy importantes. Con esto de limpiar tu espacio, estoy sintiendo que es que hay mucha energía vieja acumulada. Es lo que está pasando contigo. Tienes mucha energía vieja acumulada a tu alrededor, ya sea de cosas en tu espacio físico, y esas cosas de tu espacio físico se han estado reflejando en tu estado interior. Por eso, aunque estas cosas parezcan, esto de limpiar tu espacio, ver una película, aunque parezcan cosas superficiales, no lo son. Cuando nosotros tenemos cosas acumuladas, energía acumulada del pasado o cosas viejas, pues todo eso tiene una huella energética que se queda en nuestro entorno. Y si por ejemplo algo que tenemos, vamos a decir un ejemplo que lo regaló una persona que ya no está en nuestra vida y que las cosas terminaron con esa persona de una forma negativa, pues ese objeto representa ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de nostalgia, esa memoria que no nos hace bien en el momento de avanzar en el pasado. Precisamente por eso veo aquí, estas cartas tienen mucho que ver una con la otra, porque esto de enraizarte, toda esa energía acumulada que has estado teniendo en tu espacio desde hace tiempo no te ha estado dejando tener tu mente donde la tienes que tener. Aparte de que el universo va a estar enviándote un mensaje especial por medio de la película cuando tú decidas pues tomarte un tiempito para ti, cuando tú hagas limpieza de tu espacio físico, incluso el polvillo es como polvo energético para nuestra parte psíquica. Entonces por eso constantemente nosotros debemos de tener aquello que nos rodea, todo nuestro espacio limpio en todo el sentido de la palabra, tanto de cosas viejas como de sucio. Todo eso tiene un impacto directo muy importante en nuestra parte psíquica. De la misma forma, la belleza de aquello que nos rodea. Si estamos en un sitio donde hay cosas desorganizadas, esa desorganización física
se refleja directamente en nuestro interior, aunque no lo parezca así. Recuerda que todo lo que hay por fuera, todo lo que hay fuera, es un reflejo directo de nuestra parte interior, y ciertamente las cosas en el plano de la realidad, en el plano 3D, necesitan seguir unas leyes específicas. Vas a ver, por ejemplo, un sucio aquí, un vaso mal puesto, pero todo eso internamente pues representa en el plano energético, en el plano sutil, pues una energía mal colocada, mal ubicada. Grupo número 2. Vamos a seguir con tu oráculo para esta semana. Estamos eligiendo todo en vivo. Como le digo, ya ha salido una carta. Vamos a esperar a que el universo nos dé la próxima para esta semana, tus próximos 7 días. Vamos a elegirla nosotros. Vamos a tomar esta de aquí. Tomar la de piso. Muy bien, tenemos. Cambia la crítica hacia la amabilidad. Grupo número 2. Hay algo que te ha estado llenando la mente. Mucha crítica, mucho celo, envidia, algo con tu espacio de trabajo, tal vez, algo con una persona. Estás viendo redes sociales y pensando, ¿por qué aquella persona tiene algo que no tengo? Posiblemente hay crítica alrededor de ti. Ya tú sabrás específicamente en qué área de tu vida, y si eres de esas personas que se la pasan en redes sociales criticando lo que el otro hace, el universo te dice que cambies esa crítica hacia la amabilidad, que seas más amable. O tal vez es algo que están haciendo contigo, te encuentras que te están criticando. Busca la forma. Sé que es difícil, no es fácil cuando es una persona ajena a ti que te está criticando de alguna forma, ya sea por malos ojos, por envidia, por algún tipo de recelo. Busca cambiar eso a amabilidad. ¿Cómo lo cambias? Trabajándote tú dentro de ti. Trabajando dentro de ti vas a cambiar tu realidad, tu exterior. Esto va mucho con lo de enraizarse, porque esa parte de la crítica tiene mucho que ver con el chakra de raíz. Grupo número 2. Cambia la crítica hacia la amabilidad. Muy bien, sigamos. Tienes aquí, wow, convierte los limones en lecciones. Estas dos cartas van de la mano, así como la imagen, van de la mano. Algo está ocurriendo en tu vida, una lección muy fuerte donde es posible que sea una energía femenina involucrada, y esa energía femenina pues te está haciendo las cosas un poquito amargas. Puede tratarse de tu madre, tal vez. La persona que más puede tener esa parte de crítica hacia nosotros es nuestra madre. Alguna hermana que te está cuestionando todo lo que haces, que pone sobre una plantilla en la mesa todas tus decisiones. El universo te está diciendo que practiques la amabilidad, que te enraíces y que hagas de esos limones lecciones aprendidas. Hay un dicho muy bonito que dice: si el universo te da limones, pues prepara limonada con ellos y refréscate. Grupo número 2. Vamos a seguir con tus oráculos, a ver qué más tiene el universo para ti. Vamos a estar viendo también las cartas del tarot para ver específicamente qué es lo que está ocurriendo con eso de la crítica, de las lecciones, de la amargura, de esas cosas que te están haciendo la existencia un poquito agria estas últimas semanas, estos últimos meses, estos últimos días. Muy bien, ha caído una carta. Han caído dos cartas. Ya tenemos nuestras dos cartas. Muy bien, grupo número 2. Tenemos para ti
el cristal de la selenita con purificación, magia de la luna y wow, protección energética. Increíble, el universo te está enviando protección energética para esta situación en la que te encuentras con el cristal de la selenita. Si no tienes este cristal de la selenita, puedes buscar en internet una foto de él y trabajar por medio de la visualización. Puedes guardar la foto en tu teléfono o imprimirla. Recuerda que todo es energía, por lo tanto no es necesario que tengas el cristal en físico. El cristal hará su trabajo si lo mantienes en tu mente, en tu visualización, con sus propiedades. En este caso es purificarte y servirte de escudo, de barrera, de protección energética para esta situación en la que te encuentras, de esta crítica. No siento que seas tú que estás criticando, siento que es otra persona, ya seas hombre o mujer, ya sea la otra persona hombre o mujer, está siendo foco de envidia, de personas que no están viendo tu potencial y que están cuestionando, criticando todo lo que tú decides hacer, y eso te está agobiando un poco. Grupo número 2, el universo te está enviando protección en esta situación tan agria en la que te encuentras. Tienes también aquí el cristal de la azurita, que te habla de introspección, sabiduría y empoderamiento. El universo te está mandando empoderamiento en esta situación. Empodérate para eso también. Sírvelo de enraizarte, lo del chakra raíz. Ese es el chakra que te hace estar presente, que te da presencia, que te da poder en tu ser, en el yo soy. El universo te está diciendo que con este cristal de la azurita puedes trabajar esa parte del yo soy y empoderarte y sacar sabiduría de dentro de ti para que puedas superar con éxito esta lección en la que te encuentras, donde están involucrados terceros. Vamos a sacar una última carta de este oráculo. Bellísimo, también es nuevo. Y tenemos el espacio. Wow. Búscale espacio a tus emociones difíciles. Esas emociones que vas a estar cambiando en amabilidad dentro de ti, porque tal vez cuando te están criticando, cuando estás siendo foco de toda esa negatividad que te están enviando, pues eso hace que dentro de ti pues también puedan producirse emociones negativas por la defensa que tú creas. El universo te está pidiendo que cambies esa defensa por buscarle, ¿cómo lo pongo en palabras? Por aislar esas emociones. ¿Qué le pasa a la cámara que está haciendo eso? ¿Qué? Vas a aislar esas emociones difíciles, te vas a proteger energéticamente y vas a cambiar esa parte amarga, esa parte agria en amabilidad. Vas a estar trabajándote tú y tus emociones, y en consecuencia pues todo lo que te rodea y las personas eventualmente cambiarán, porque el universo va a estar ayudándote en ese aspecto. Grupo número 2, vamos a seguir con tu tarot el día de hoy. Vamos a ver lo que tiene el universo que transmitirte para tu semana, tus próximos 7 días con respecto a esta situación. A ver qué nos dice el universo. ¿Qué está pasando específicamente en el grupo número 2? Muy bien, tenemos 2 cartas, saquemos una tercera. Universo, una carta más para el grupo número 2. Una carta más, por favor, para el grupo número 2. Universo, una carta más para el grupo número 2. Saquémosla nosotros. Muy bien, tenemos el As de Oros. Esto es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Lo que está ocurriendo en tu vida es que hay algo que viene próximo para ti y estás recibiendo toda esa presión de las personas que te rodean. Vamos a ver tus otras cartas para ver cómo esto va. ¡Ay! Increíble. Sí, hay algo. Vamos a tomar aquí. Si no ha ocurrido, va a ocurrir.
Hubo un nuevo inicio en tu vida, hubo una nueva victoria en tu vida, hubo mucha seguridad, pero por estos méritos, por este mérito, por este logro que tú conseguiste como ser con todo el poder, has generado personas que no están viendo las cosas que te ocurren con los mejores ojos. Hay envidia. Fíjate aquí con este 6 de bastos, como tienes este pequeño elfo feliz por su logro, por lo que ha conseguido. Y tienes aquí este otro elfo, fíjate el rostro, muy importante. Envidia, yo no estoy feliz por tu victoria, yo me siento celoso por tu logro. Esto es lo que está ocurriendo en ti. Eres una persona con mucha capacidad, eres una persona con mucho éxito, con mucho fruto, con mucho potencial, con mucho futuro. El universo lo sabe y los demás lo saben también. Y en vez de verte con ojos amables, lo que están haciendo es criticarte, ponerte las cosas difíciles, mirarte con ojos de envidia. No están celebrando contigo tus victorias. Incluso debes de tener cuidado con que estas personas sean familiares o amigos. Esto no importa. A veces las personas que tenemos más cerca de nosotros son las que más energéticamente pues nos retrasan. A lo mejor esas mismas personas ni siquiera se den cuenta de que lo que hacen es por envidia o por crítica o por celo, pero así el universo pues lo está plasmando y es algo que pasa. Es eso de la envidia y de los celos es algo muy típico de las personas y una lección muy importante que todos nosotros debemos de pasar. El universo te está pidiendo que para esta semana no te dejes arrastrar por todas esas emociones cargadas que te están lanzando los demás. Practica la amabilidad y cambia esas críticas por amabilidad. Que lo que el otro te lance, tú no lo lances de vuelta. Que lo que el otro te lance salga del corazón de ellos, pero lo que tú le devuelvas también salga de tu corazón. Y eso debe de ser amabilidad. Grupo número 2. Vamos a ver tus últimos oráculos para esta lectura. Los últimos mensajes que el universo tiene para ti esta semana, grupo número 2. Vamos a tomar 2 preciosas cartas. Este oráculo sí que no es nuevo. Uy. Muy bien. Y tenemos Imrama, donde el universo te está llamando o donde tu alma te está llamando a ir. Y confía en tu camino. Si sabes que tienes soporte, ¿qué harías? Estas cartas son increíbles. No estás teniendo soporte en aquello que estás haciendo. Es lo que me está diciendo esta crítica, esta envidia. Hay algo que deseas hacer, que deseas lograr y no estás recibiendo apoyo. El universo te dice que confíes en tu camino. El universo te está apoyando. Si tú supieras que estás siendo apoyado, ¿qué harías? Imagínate que todas esas personas que no te están apoyando, que te están criticando, que quieren verte tropezar, están haciendo lo contrario, y que todo eso te impulse a tú sí lograr sin miedo, sin duda, aquello que tú deseas. Muy bien. Grupo número 2. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy, para tu semana. Espero que la lectura te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido para todos aquellos que eligieron la bellísima piedra, el hermoso cristal de la amatista. Esta es tu lectura de la semana. Recuerda que es general, el mensaje puede o no resonar contigo. Para el día de hoy vamos a estar eligiendo las cartas en vivo. Así que, universo, ¿qué mensaje tienes para el grupo número 3 esta semana? Universo, ¿qué mensaje tienes para el grupo número 3 esta semana? Universo, ¿qué mensaje tienes para el grupo número 3? Vamos a elegir 3 cartas.
Y la última. Vamos a ver lo que pasará en tu vida esta semana. Muy bien, precioso. Conecta con tus ancestros. Grupo número 3. Vas a estar trabajando los lazos familiares, conectando con tus ancestros durante esta semana. Te voy a dejar un video, si eres hombre y mujer, que te va a ayudar a trabajar esa conexión ancestral. Siento que vas a estar limpiando también lo que es lazos kármicos y linaje ancestral durante esta semana. Es un enfoque muy poderoso que el universo te está dando. Conecta con tus ancestros. Tienes el número 14 también. Tienes aquí dulce trato. El universo te está pidiendo que durante un día de la semana te des el gusto de tener algo dulce en tu paladar. La parte dulce nos genera endorfina en nuestro cuerpo y nos hace sentir bien. Endorfina o dopamina, uno de los dos o ambos. Y nos hace sentir bien. Esta semana el universo quiere que por medio del gusto practiques lo que es sentir cosas dulces y conectes con esa parte de endorfina, con esa parte de la dopamina, que te sientas bien, que te sientas a gusto, que te sientas feliz por medio de cosas comestibles y que sean dulces. Y seguimos por aquí. El ritual de quemar, el ritual de dejar ir, grupo número 3. Esta semana es muy poderosa para ti, incluyendo esto del trato dulce, de comer algo dulce. Puede parecer irrelevante, pero no lo es. Estás en una etapa donde hay algo que te está agobiando, hay una carga donde vas a estar dejando ir. Te voy a dejar el link también, porque este ritual de dejar ir lo trabajé con las personas del grupo, de nuestro grupo de Facebook. Te voy a dejar el link al grupo de Facebook para que te unas y veas y tengas acceso a ese ritual, cómo se realiza y los elementos que necesitas para dejar ir. Esto que vas a dejar ir tiene mucho que ver con tu pasado, tiene mucho que ver con tus ancestros y con tu linaje. Lo que te ha estado ocurriendo en estos últimos días, semanas o meses tiene que ver con karma. Lo que tú has estado experimentando lo han experimentado también tus ancestros, ya seas hombre o mujer. Y esta semana el universo va a estar trabajando contigo para cortar esos lazos ancestrales y romper el patrón que te ha estado haciendo repetir la misma historia una y otra vez. Grupo número 3, es muy importante este ritual de dejar ir. Tus ancestros se van a sentir también ayudados cuando tú realices ese ritual y rompas el patrón, porque todas esos hombres o mujeres que han estado delante de ti y que tienen que ver con tu linaje, pues también se han visto afectados, y contigo ese ciclo, ese patrón pues va a finalizar. Muy bien, vamos a seguir con tus oráculos, grupo número 3, a ver qué más tiene el universo para ti. Cómo se va desarrollando esta historia para ti en tu semana. Muy bien, tenemos tu alma dice amor, tu alma susurra amor, pero tu ego grita miedo. Grupo número 3, esta frase es sumamente poderosa y tiene mucho que ver con el ritual donde vas a dejar ir y la conexión con tus ancestros. Has estado actuando por medio del miedo y no por medio del amor, aún y así lo sientas. Y siento que esto se trata de relaciones, ya sea relaciones familiares o relación con una pareja. Has estado repitiendo un patrón con todas las personas que han estado en tu vida, que han llegado a tu vida, porque has estado actuando igual que tus ancestros por medio del miedo. El universo te va a ayudar a que esa forma de actuar de tu alma sea por medio del amor.
y no del miedo. Así vas a tener otro tipo de resultado. Tenemos una hormiguita visitándonos hoy, ahí anda. Muy bien, grupo número 3, vamos a seguir. Último oráculo para ti. Muy bien. Y tenemos: pon tus intenciones con corazón y alma. Grupo número 3, el universo te está diciendo que aquello que deseas lograr lo pongas en intención, pero que lo hagas por medio del amor, no por medio del miedo. A veces, voy a poner el ejemplo de las relaciones o incluso del trabajo. A veces queremos conseguir algo, pero en vez de hacerlo por medio de nuestro poder interno, lo hacemos por medio del miedo. Aplicamos a un trabajo y pasamos todo el tiempo pensando, ay, me van a llamar, ¿qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si hay una persona con más capacidad que yo? Y eso impide que nosotros podamos manifestar y podamos poner en marcha la ley de la atracción, y al contrario, nos trae pues eso que estamos pidiendo, ese miedo. El universo te está diciendo que esta semana practiques lo que es actuar, todo lo que hagas, que sea por medio del amor y no por medio del miedo. Y para eso vas a poner tus intenciones con tu alma y tu corazón. Vas a poner tus intenciones, a plasmarlas, vas a organizarte, vas a ponerte una meta de lo que tú verdaderamente deseas y trabajar en esa meta, pero por medio del amor, poniendo todo tu corazón, poniendo toda tu alma. Y tu alma es amor, porque el universo es amor. Todo eso del miedo, del dolor, eso viene después, eso viene inculcado en nosotros, pero nosotros cuando nacemos somos luz, somos amor, somos energía pura. Grupo número 3, vamos a seguir con tus oráculos. A ver qué más nos dice el universo para ti. Grupo número 3 para tu semana. Grupo número 3, ¿qué tiene el universo para ti durante esta semana? 1, 2 y 3. Muy bien. Tenemos 3 cristales. ¡Wow! Eso no había pasado con los otros grupos. El universo te está pidiendo que hagas trabajo con cristales durante esta semana, ya sea que los tengas físicos o no. Puedes buscar la foto de estos cristales que te voy a estar diciendo ahora y trabajar con ellos por medio de visualización. Recuerda que todo es energía, por lo tanto no es necesario que tengas el cristal en físico. Si lo tienes, mejor, pero si no lo tienes, puedes recibir el mismo resultado trabajando con ellos por medio de la visualización. Puedes buscar una foto en internet, guardar la foto en tu teléfono y antes de irte a dormir, pues miras la foto del cristal y trabajas con sus propiedades. Muy bien, vamos a empezar. Tienes aquí el cristal de la amatista. Muy curioso porque es la piedra de tu grupo y te ha salido aquí. Nada es coincidencia. Tienes con la amatista espiritualidad, intuición y, ¿cómo se dice? Libérate el estrés. Esta semana el universo te va a estar ayudando por medio de la amatista a liberar estrés. Tienes mucho estrés cargado en ti precisamente por estar trabajando por medio del miedo. El ego trabaja por medio del miedo y eso te ha generado estrés, te ha generado ansias. El universo te va a estar ayudando a liberar todo ese estrés, toda esa ansia, toda esa energía acumulada. Te va a estar ayudando también a conectar con tu intuición y tu espiritualidad. Esto específicamente te va a ayudar con tus ancestros. Esta conexión intuitiva es para hacer conexión directa con tus ancestros. Tienes también la bellísima piedra de el ópalo, que habla de felicidad, creatividad e imaginación. El universo quiere que esta semana seas feliz. Para eso te está diciendo que consumas cosas dulces, para que generes en ti endorfina o dopamina. Ya lo buscaré y veré si dije la palabra bien en el video. Te va a estar generando ese químico que te va a estar ayudando en la felicidad.
Para esta semana, grupo número 3, también vas a estar practicando lo que es creatividad y poniendo y haciendo uso de tu imaginación. Muy curioso porque te estoy hablando de la visualización, y para la visualización con cristales, se necesita creatividad e imaginación, de la misma forma que para poner tus intenciones y manifestar lo que tú deseas, necesitas tener creatividad, una mente creativa y una mente imaginativa. Grupo número 3, vamos a seguir. Tu tercer cristal es la piedra de la luna. Tienes intuición, otra vez, energía femenina y magia de la luna. Me parece muy interesante, perdón que me he atorado con mi propia respiración. Me parece muy interesante cómo tienes nuevamente la intuición. El universo quiere que tú trabajes con tu intuición, reconectes con esa energía de tu divino femenino. El audio que te voy a dejar es para el divino femenino. Si eres hombre, te voy a dejar el divino masculino. Esta carta te está pidiendo que conectes con tus lazos femeninos, con la magia de la luna, con tu intuición. La intuición es la del sagrado femenino. No importa si eres hombre o mujer, todos tenemos el yin yang dentro de nosotros, pues ambas energías, una es más predominante que otra, pero la intuición es específicamente de la energía femenina, y el universo te está pidiendo que esta semana trabajes con esa parte intuitiva que tienes dentro de ti. Grupo número 3, vamos a ver ahora qué tiene para ti el tarot. Universo, que tienes para el grupo número 3. Ya tenemos nuestra primera carta, ha caído. Universo, ¿qué tienes para el grupo número 3? Universo, ¿qué tienes que comunicarle al grupo número 3? Esta semana ha caído nuestra segunda carta. Universo, ¿qué tienes para el grupo número 3? Universo, ¿qué tienes para el grupo número 3? Vamos a tomarte a ti. Muy bien, aquí tenemos nuestras 3 cartas. Vamos a ver. Tenemos el caballero de copas, el mago y el 7 de copas. Increíble porque tienes aquí la carta del mago y la carta del 7 de copas. Vamos a empezar primero con el mago. Estoy un poco como incómoda con la respiración. Es porque antes de iniciar prendí un incienso y he tirado el match, con lo que se enciende la vela. Se me olvidó el nombre, el encendedor, que no es un encendedor, es el palito de madera, el fósforo, y lo he tirado en el zafacón y no lo he apagado bien. Entonces ha empezado, los papeles que tenía en el zafacón han empezado a quemarse, y me di cuenta pues tarde, y se me llenó la habitación de humo. Es una pequeña historia que le estoy haciendo, una anécdota que pasó para este video, y tengo la habitación cargada de humo, entonces tengo la respiración congestionada y los ojos me arden un poquito, pero nada. Grupo número 3, entonces nos habíamos quedado con la carta de el mago. Esta carta nos está hablando de que tú tienes todo lo que necesitas a tu alcance para lograr y manifestar todo aquello que te propongas. Para esta conexión que vas a estar haciendo con tus ancestros, dentro de ti tú tienes el poder, tienes todo lo necesario, tienes todo lo requerido para establecer esta conexión exitosa y para romper con estos lazos kármicos, estos lazos ancestrales, estos lazos de tu linaje ancestral que te han estado haciendo repetir las cosas una y otra vez. Tal vez has estado teniendo el mismo tipo de, un ejemplo, de parejas en tu vida, y te preguntas, pero ¿por qué siempre atraigo a mí el mismo tipo de persona? Esto se debe a un patrón ancestral en el cual tú eres el último que va a estar experimentando esto. Contigo se rompe. ¿Por qué contigo se rompe? Porque tú tienes todo el poder que necesitas para hacerlo así. Grupo número 3, tienes también aquí el caballero de copas. Esto me está hablando de que tú eres una persona que tiene sus emociones, vamos a decir, bien
bien fuertes ahora mismo. Estás siendo muy, muy sentimental, muy emotivo. Sabes muy bien lo que quieres, pero no es que no estás sabiendo cómo lograrlo, es que estás teniendo un poco de ansiedad. Esto te está generando un poco de ansiedad con este caballero de copas, porque las copas me están hablando de emociones y el caballero me está hablando de una persona que tiene todo lo necesario, que tiene la práctica, que sabe cómo hacer las cosas, pero que tiene un poco de ansiedad, está siendo muy rápido, no está siendo paciente en las cosas que está sintiendo. Grupo número 3. Y por último tenemos el 7 de copas. Esta carta me está hablando de elecciones, de decisiones, de ilusiones, de que tienes muchas cosas en tu cabeza ahora mismo, muchas decisiones que tomar, muchas dudas. El universo te va a estar ayudando a tú decidirte mejor, a tú poder elegir con éxito y que esa elección que tú hagas pues sea la que rompa tu patrón ancestral y no repitas la misma historia una y otra vez. Grupo número 3. Vamos a finalizar tu lectura con tus últimos oráculos. Vamos a ver qué último mensaje tiene el universo para ti el día de hoy. Grupo número 3 tiene el universo para ti el día de hoy. Último mensaje de acá, elegimos dos, vamos a tomarte a ti y te tomamos a ti. Muy bien, tenemos enraízate. Eres una persona empática con mucha sensibilidad. Debes de conectar con la naturaleza. Esto tiene mucho que ver con tu linaje ancestral, con poner tus intenciones. Todo eso que estás sintiendo, que te hablaba del caballero de copas, de que tienes muchas emociones dentro de ti y eso te está generando, como no estás, a ver cómo lo pongo, no estás tomando las cosas calmadas, es porque eres un empático y todo lo estás sintiendo muy fuerte dentro de ti. Los empáticos absorben las energías y las emociones de otras personas y de tu mismo entorno, entonces estás un poco cargado y eso te está creando un poco de ansiedad. El universo te dice que te enraíces, que conectes con la naturaleza, camina descalzo, medita, ten momentos de silencio y ten momentos de dulzura en tu semana para que puedas esas energías y todas esas emociones pues enraizarlas y canalizarlas. Tenemos también la carta de la iniciación, el rito del pasaje, cruzando la puerta, cruzando el portal. Esta carta es increíble, toda tu lectura ha tenido que ver con tus ancestros, con tu romper el patrón que has estado experimentando en tu vida, donde tienes las mismas cosas una y otra vez, donde estás atrayendo el mismo tipo de personas y no sabes por qué. Es porque has estado repitiendo tu linaje ancestral, tus patrones ancestrales y este es el momento. Ahora mismo te encuentras, esto puede durar incluso años, pero ahora mismo te encuentras en el momento donde estás rompiendo esos patrones y tienes todas las emociones. La palabra que iba a decir ahorita era a flor de piel, no sé si la llegué a decir. Tienes muchas emociones ahora mismo dentro de ti. Es porque te encuentras en el momento de tu iniciación, de pasar del rito de ese pasaje, de pasar de una puerta a otra, de cerrar una puerta para abrir otra. Con esto del ritual de quemar, vas a terminar de dejar ir todo eso de tu pasado para iniciar a ese portal nuevo. Grupo número 3. Muy bien. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que tu lectura te haya gustado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.